Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy contamos con una actualización de Pietro Shakarian, historiador y profesor de la Universidad Americana de Armenia, en Ereván. Pietro, bienvenido de nuevo. Pascal, es un placer estar aquí, como siempre, y tengo muchas ganas de hablar contigo de muchos temas interesantes de relevancia internacional. Lo haremos. Y bueno, empecemos por tu artículo más reciente, El tercer pánico rojo de Estados Unidos. Lo publicaste en The Nation, y básicamente sostienes que Trump está resucitando ahora mismo el pánico rojo, ¿verdad? ¿Y puedes contarnos cuál es tu opinión sobre esta nueva y disparatada idea de Donald Trump? Bueno, la idea de todo esto, Pascal, es aplastar la disidencia. No solo, primero quiero decir antes que nada, va dirigido, como todo el mundo puede ver, contra los socialistas democráticos de América, Mamdani y todo eso. Es decir, ese es de entrada el objetivo principal. Pero otro objetivo muy importante de la ira de Trump es intentar aplastar y silenciar la disidencia en política exterior. Y ese es el otro punto principal que planteé aquí. Destaqué el ejemplo de Blumenthal, ¿verdad? Y cómo sus reportajes desde Irán, desde el funeral de Ali Khamenei, básicamente le metieron en problemas con la base MAGA de Trump. Ya sabes, los más chiflados de todos, Laura Chiflada, o, quiero decir, Loomer. Al final, ella escribió que Max Blumenthal era algo así como el principal comunista de Estados Unidos y que ya sabes, había que silenciarlo, ¿no? Que se fastidie la primera enmienda, que simplemente tenía que callarse. Y como consecuencia, le confiscaron 2 teléfonos inteligentes. Los retuvo la protección fronteriza de Estados Unidos. Max Blumenthal, junto con la Liga Árabe contra la Discriminación, respondió a esto. Y en 24 horas le devolvieron los teléfonos. Pero siguen existiendo grandes dudas sobre qué hicieron realmente con esos teléfonos. ¿Qué miran? A ver, ¿qué ven dentro de esos teléfonos? ¿A qué pueden acceder, quizá? ¿Qué información había allí? Y esto también es un gran problema, no solo en términos de derechos de la primera enmienda, sino también de la cuarta enmienda, ¿verdad? Y el efecto disuasorio que esto tiene sobre la disidencia en política exterior no se percibe solo en el caso de Max Blumenthal, como señalo, sino también con Marco Rubio. Quiero decir, lo que está haciendo con Cuba, elaborar un informe que viene a decir básicamente que Cuba está haciendo un esfuerzo por promover una especie de terrorismo radical de izquierdas en Estados Unidos, ¿verdad? Ese es más o menos su punto de vista. Incluso está intentando decir que los helados Ben & Jerry's son una organización subversiva en Estados Unidos. Es así de ridículo. Pero todo esto forma parte del esfuerzo de la administración Trump. En primer lugar, porque saben que están en problemas de cara a las elecciones de mitad de mandato. En segundo lugar, saben que están en problemas con, supongo que se podría decir, esta guerra en Irán, esta situación en el estrecho de Hormuz. Las repercusiones de eso sobre la economía mundial son enormes. ¿Y qué más se puede decir? Es una forma de controlar el relato. Quiero decir, incluso remontándonos al segundo miedo rojo de Joe McCarthy, aquello también fue, en realidad, un intento de controlar el relato, de silenciar de algún modo a quienes querían decir que ni siquiera deberíamos estar en una guerra fría, ¿verdad? Quiero decir, eso es a lo que nos enfrentamos aquí. Pero quiero decir, es muy interesante. Justo antes de esta conversación tuve una charla con un académico malasio, el Dr. Roy, y de hecho en un momento de la conversación dijo algo así como, por suerte, ahora tenemos a Trump. Y con eso quería decir que él hace que todo esto sea muy evidente. El neocolonialismo, las gilipolleces de Occidente, todo ese juego de doble cara, esa idea de que todo el mundo tiene que pagarnos. Ya sabes, somos el mayor proveedor de bienes globales, así que todo el mundo tiene que darnos dinero, porque somos tan buenos, y vosotros sois tan atrasados. Y decía algo como,
Esto, en realidad, hace mucho más fácil comunicar en gran parte del mundo la locura por la que está pasando Occidente. Y esta nueva caza de brujas anticomunista que están intentando montar ahora mismo, quiero decir, es tan descaradamente, tan obviamente estúpida, y una esoteric inburnante remesa a la sociedad, que parece demasiado evidente como para que pueda funcionar de verdad. ¿O cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que esto es lo que ocurre cuando los imperios empiezan a caer, Pascal. Empiezan a arremeter y hacer cosas disparatadas que los hacen parecer aún más irracionales de lo que ya eran, ¿no? Miremos a Trump, por ejemplo. Cada día sale con algo nuevo. Un día quiere bombardear Omán, al siguiente quiere anexionar el estrecho de Hormuz a Estados Unidos. Todo es cada vez más absurdo, ridículo y sin sentido. Y a eso me refiero. Esto es, de nuevo, un síntoma de un imperio en declive. Pero otra vez, ya no va disfrazado. Y de hecho estoy de acuerdo con el caballero. Ya no se disfraza con esa idea de, oh sí, derechos humanos y democracia y valores europeos, sean los que sean. Y eso de que ya sabes, vamos a entrar y todo va a ir de maravilla. Y sí, el orden basado en normas, todos esos mensajes prefabricados han desaparecido. Ahora solo vemos la cara descarnada del imperio estadounidense, ¿no? Y además, es una cara que ni siquiera tiene sensibilidad hacia quienes sirven en el extranjero. Quiero decir, mira lo que está pasando con el USS Abraham Lincoln. Dios mío, es que es absolutamente atroz. Y es como, ya sabes, lo que siempre decían durante la guerra de Irak. Quiero decir, en cuanto yo de adolescente al crecer en Estados Unidos y hablar de la guerra de Irak, podía decir que en cuanto nos poníamos realmente críticos con la guerra de Irak o con todo este proyecto imperial estadounidense, ya sabes, el nuevo siglo americano o lo que fuera. La forma de silenciar eso era básicamente decir, bueno, nosotros apoyamos a las tropas, ¿verdad? Eso era una manera de decir apoyar la guerra. Pero al poner a las tropas como la cara visible de todo eso, desviaban las críticas del panorama general, del contexto más amplio de la guerra. Por supuesto, ¿quién no iba a apoyar a las tropas que están allí en peligro? Claro que sí. Pero era una forma de desviar la atención del verdadero asunto. Su responsabilidad por poner a esas tropas en peligro y por crear esta atrocidad de guerra en Irak. Y Trump está haciendo lo mismo otra vez. Esto es, de nuevo, otra atrocidad en Oriente Medio. Cuando vemos lo que está ocurriendo ahora con Irán, es absolutamente... Oye, solo una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí, o comprar algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Porque es tan descaradamente absurdo que ahora, por suerte, está empezando a quedar claro. Porque bueno, hace 20 años, creo que mucha gente también se creyó la idea de que esos malvados dictadores, Hussein y otros, e Irán, amenazaban a nuestras tropas, ¿verdad? Nuestras tropas inocentes, que tienen que estar allí para ser de policías del mundo, ¿verdad? Y están amenazadas. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. Y a estas alturas, es tan evidente que esto es una guerra de agresión contra Irán, que todo el mundo se pregunta, ¿por qué está nuestra gente allí, para empezar? Siempre cuento que Suiza ha sido muy buena protegiendo a sus tropas durante 200 años. No hemos tenido ni una sola baja en Oriente Medio o Asia Occidental en 200 años. ¿Saben cómo lo hemos conseguido? No enviamos tropas allí. Desde luego. Bueno, tenían ese meme genial, si recuerdas, de hace unos años en Internet que decía, ¿cómo se atreven esos países a situarse tan cerca de nuestras bases? Sí, quiero decir, ¿cómo se atreve Irak a ponerse tan cerca de nuestras bases? ¿Sabes, Dios mío, sabes? Sí. Eso está quedando bastante claro ya. Usted estuvo recientemente en Estados Unidos. Pudo hacerse una idea de cuál es el sentir general allí respecto a esta guerra. Esta guerra no ha sido popular desde el principio, ¿verdad?
y ahora su apoyo está bajando aún más. There was a post on Substack. Hace un tiempo, Trita Parsi publicó un artículo en Substack en el que decía que esta era una guerra históricamente impopular y, por supuesto, citaba datos de encuestas al respecto. Yo puedo confirmar plenamente que en Estados Unidos es así. Esta es una guerra históricamente impopular. ¿Y sabes dónde estaba yo, Pascal? Visitando a mi familia en Cleveland, Ohio. Así que estaba en uno de los llamados estados decisivos de los Grandes Lagos en el Medio Oeste. In the Great Lakes, in the Midwest, Why? and I can tell you there, that it could Puedo very well decirte be que el that the Senado Senate would be podría split in perfectamente favor cambiar de of manos a the favor de los Democrats, demócratas, ¿no? I mean, No the es que, Democrats, of course, they have their quiero own decir, los problems. I'm not demócratas, gonna por say that, supuesto, también tienen sus propios they're problemas. perfect or No voy a whatever, decir que son but, perfectos ni what, nada it's por el not estilo. looking very good, Pero ¿sabes qué? for- En noviembre no it's not pinta looking muy very bien good para for Trump. Trump, Eso sí te lo in puedo decir. November. Y no solo en can tell you that Ohio, much. también And en not Michigan. only in Ohio, Quiero decir, ya ves lo que ha pasado. Creo que, aunque existe esta especie de controversia o este argumento repetido de que el Sayed no tiene posibilidades de ser elegido, la verdad es que yo creo que sí puede ser elegido. Y creo que hay una muy buena posibilidad de que Michigan se decante por los demócratas. Michigan will go Democrat. I mean, that's what we're going to see. And it's because this Quiero war decir, is so eso es lo que vamos a ver. right? Y es que esta And guerra es tan he's really, catastrófica, ¿verdad? Al-Sayed is Y él like, realmente, absolutely. quiero I mean, decir, actually, se puede one decir of que el the- Sayed probably sigue el one of mensaje, the, sin duda. one of the, De hecho, probablemente sea uno de los, better, diría que uno de los mejores políticos, de las mejores figuras políticas que han surgido del Partido Demócrata en los últimos años. Tiene mucho potencial. Es licenciado por la Universidad de Michigan, igual que yo. Ya saben, vamos Wolverines. Aunque yo sea de Ohio, es una situación complicada, pero da la impresión de que va a ir hacia los demócratas. ¿Y saben qué? El propio Trump tiene la culpa de eso. Trump himself, Trump himself is to blame for that. What I also don't understand, Pascal, for the life of me. Lo que tampoco entiendo, Pascal, de verdad, es cómo él, cuando necesita salir de un conflicto, ya sabes, se lanza de cabeza justo cuando hay una salida, ¿no? Quiero decir, llevaba amenazando a Irán desde febrero. ¿Recuerdas toda aquella escalada? Todo aquello. Ya sabes, la gente estaba al borde de sus asientos. Irán le ofreció a Trump un acuerdo mejor que el que le ofreció a Obama en las negociaciones de Omán. Trump podría haberlo aceptado, marcharse y decir, mirad, soy un presidente de paz. Es maravilloso. Ahora puedo ganar el Premio Nobel de la Paz y todo eso. Pero no, ¿qué hizo? Se lanzó. Utilizó las negociaciones, Pascal, como tapacara a Irán. As a cover to attack Iran. Sí. And not once, but I mean, we have to Y no also solo una vez. three times. Pero quiero decir, también tenemos que pensarlo 3 veces, porque estuvo lo de junio, que se hizo en junio de 2025, luego este febrero y después, más recientemente, con el memorando de entendimiento. Así que el historial no tiene muy buena pinta. Y luego estuvo aquella vez, quizá lo recuerdes, y creo que incluso lo mencioné en este podcast, en la que Pezeshkian llegó a disculparse en algún momento ante estos estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Sí, y eso era una salida para Trump. ¿Y qué hizo Trump? Redobló la apuesta, insultó a Irán, insultó a Pezeshkian. ¿Y eso cambió algo? No. Pero sus amenazas son realmente alarmantes. Quiero decir cosas como de nuevo cuando habla de destruir la civilización de Irán. Quiero decir, ¿qué quiere hacer? ¿Usar un arma nuclear? Quiero decir, está fuera de sí. I mean, that's just, he's unhinged. They're discussing that right now, right? Lowering the threshold. Ahora mismo están hablando de eso, ¿no? De rebajar el umbral para el primer uso. Porque Estados Unidos es una de las únicas potencias nucleares, creo que la única, que no tiene una política de no primer uso. Y las demás, Rusia, creo también la abandonó, pero al menos antes tenían una política de no primer uso. Pero ahora, en Estados Unidos, están hablando de reducir el umbral para poder utilizar armas nucleares tácticas, lo cual ya de por sí es absolutamente horrible. Marjorie Taylor Greene también tuiteó sobre esto. Y en segundo lugar, déjame añadir esto, porque ya has mencionado Omán. Quiero decir, ahora tiene la brillante idea de que vamos a bombardear Omán para llegar a Irán, ¿no? Porque Omán está cerca de algún tipo de acuerdo con Irán para gestionar el estrecho de Hormuz. Así que Trump viene a decir, ¿sabéis qué, Omán? Vamos a bombardearos.
Oficialmente, utilizó una expresión muy fuerte, bombardearlos hasta la edad de piedra, o algo así otra vez. Bump them to Stone Age or something like that again. Yeah, something like that. I mean, actually, Sí, algo así. Quiero decir, lo que de verdad me parece increíble es, una vez más, cómo le da la vuelta a toda esa narrativa sobre un Oriente Medio supuestamente bárbaro e incivilizado. Bueno, para empezar, Irán, como civilización, existe desde hace miles de años. Ese es el primer punto. Y también fijémonos en la literatura que hemos producido, ¿no? Hablamos del Shahnameh, o no sé, los Rubaiyat de Omar Khayyam y todo eso. Decir las cosas que él dice. El verdadero bárbaro es él. Esa es la cuestión. Miren lo que dice sobre Omán, lo que dice sobre Irán, lo que dice sobre Palestina, lo que dice sobre todo. El verdadero bárbaro es él, no la gente de Oriente Medio. Él es el bárbaro. Así que debería mirarse al espejo. Debería consultarlo para hacer un poco de examen de realidad. They can't do that because that would imply that they have some kind No of pueden hacer eso, porque implicaría que tienen algún tipo de concepción de la introspección. ¿Sabes? Quiero decir, también hay algo que no funciona en nosotros. Y este tipo de personas, especialmente, quiero decir Donald Trump como individuo, ¿no? Con su propia psicología, que claramente es un narcisista y padece neurosis muy fuertes y demás, carece de esa capacidad. Pero incluso Estados Unidos como sistema, me pregunto si tiene esa capacidad. Porque ya sabes, Lumos Charity vertu a Gorbachev. Chiu, en el estabis Kambeiskastan. came in, said, guys, we need to change things. Glasnost, perestroika, we are not doing Glasnost, perestroika, ya sabes, no nos va bien en casa. Pero no he oído ese tipo de tonos entre personas responsables dentro de Estados Unidos. Hay, por supuesto, pensadores y demás. Está el mundo de los podcasts y todo eso, que sí critica mucho la situación interna, pero normalmente no es una crítica de fondo. Es más bien, deberíamos hacer un poco más de X, un poco más de Y, pero no algo como, tenemos que cambiar el sistema. No sé si hay una pregunta en lo que acabo de decir, pero... No. Quiero decir, creo que una cosa que quería señalar es que planteas un punto muy importante al hablar de la necesidad de reformas, de la necesidad de una glasnost y una perestroika estadounidenses, ¿verdad? Muchos estadounidenses, Pascal, te diré esto, tenían la esperanza de que Obama pudiera traer eso en 2008, pero no fue así. Y de hecho, lo que vimos fue redoblar la apuesta por las mismas políticas fracasadas de siempre. Y realmente, gran parte de esto se remonta a 1991. Porque una vez que las élites estadounidenses declararon que habíamos ganado la Guerra Fría, lo cual ni siquiera era cierto, cuando dijeron, ganamos, entre comillas, la Guerra Fría, derrotamos a la Unión Soviética, como si de algún modo hubieran entrado en Rusia o en la Unión Soviética y hubieran dividido el país en trocitos y en 15 repúblicas independientes y todo eso. Por supuesto, no fue así. El señor Yeltsin, el presidente ruso, era quien realmente lideraba esa iniciativa. Pero en cualquier caso, adoptaron la idea de que nosotros desintegramos la Unión Soviética. Incluso surgieron relatos según los cuales el propio Ronald Reagan desintegró la Unión Soviética. Y mirad qué grandes somos. Somos tan grandes que Estados Unidos ni siquiera necesita reformarse, ni siquiera necesita cambiar. La democracia no necesita evolucionar, desarrollarse y ajustarse continuamente a nuestra situación, porque aquí todo es perfecto. ¿No lo sabían? Es el fin de la historia, como diría el señor Fukuyama. Y de hecho vemos que la historia sigue y sigue y sigue. Esa es la realidad. La idea de que de algún modo podríamos estar por encima de la historia es la cumbre de la arrogancia. Por historia, Fukuyama se refiere, claro, al desarrollo de modelos sociales, ¿no? Viene a decir, no, el liberalismo, como modelo social definitivo, es el que va a mantenerse durante mucho tiempo. Pero lo que estamos viendo es que no, en absoluto. Quiero decir, hay incluso otros modelos sociales civilizacionales que son proyectos viables. Y por cierto, lo que acaba de lograr China, sacando a 800 millones de personas de la pobreza y llevándolas a la clase media, es el mayor éxito civilizacional,
en reducción de la pobreza de la historia de la humanidad. Y eso no se consiguió con el tipo de modelo occidental, ¿no? Con los liberales de Fukuyama y demás, ¿no? Even you could even say neoliberal is what he's Incluso se podría decir que con lo que él está trabajando es con el neoliberalismo. Porque quiero decir, en realidad estamos hablando de una especie de enfoque económico de laissez-faire y todo eso. E incluso dentro de Estados Unidos, esta idea se ha puesto en cuestión, porque ahora ves surgir a gente como el señor Mamdani o el Sayed, que critican esto y dicen que necesitamos algo así como socialismo democrático, o a Bernie Sanders y demás. Ahora, incluso ese modelo dentro de Estados Unidos está siendo cuestionado. También vemos cómo este neoliberalismo está explotando abiertamente al pueblo estadounidense, sobre todo ahora, con esta nueva controversia sobre los centros de datos de inteligencia artificial. En estados como Kentucky, Michigan u Ohio, hay comunidades que protestan contra las grandes tecnológicas que instalan estos centros de datos de inteligencia artificial, que consumen unos cantidades foreigns. Hace falta solo para que te hagas una idea, Pascal, hace falta una botella entera de agua potable para que una IA te genere un solo mensaje. Esa es la cantidad de agua que usan. Y hacen ruido, quiero decir, un ruido extraordinario, como puedes imaginar. Increíble. Y la contaminación que provocan con todo esto es sencillamente demencial. Así que estas comunidades, y no es una cuestión de rojos contra azules, es que la gente no quiere tener esto en su propio patio trasero, pese a todas las promesas de que, generará ingresos económicos, impulsará la economía y todo eso, que es... Y por cierto, los armenios picaron con eso bajo Pashinyan. Pashinyan le atrae la idea de tener este centro de datos de inteligencia artificial en Armenia, pero eso no va a reportar beneficios a los armenios. Sobre todo porque, ya sabes, Armenia es un país que necesita los recursos hídricos para la agricultura, para sostener, ya sabes, para hacer posible la vida en las zonas más áridas del país, especialmente en el Valle de Ararat y lugares así. Y este centro de datos no va a ayudar. Y a nivel internacional pasa lo mismo, ¿no? En fin, esa es mi opinión. Me pregunto por qué la gente no es partidaria de la idea de que los centros de datos totalmente automatizados generarán más empleo. Quiero decir, hacen falta al menos 1 o 2 vigilantes nocturnos, ¿no? Quiero decir, eso será, sí, todo esto ya está ocurriendo. Y al mismo tiempo, tenemos estos conflictos horribles que siguen adelante. Quiero decir, la guerra de Irán está muy lejos de terminar, ¿verdad? Todos lo entendemos. Estamos en medio de ella. Parece que Irán ha encontrado una estrategia para hacerle frente. No creo que vayan a negociar mucho más con Estados Unidos. Al menos, eso es lo que dicen. No creo que esperen nada de ello. No, a estas alturas ya se han retirado, Pascal. Quiero decir, ya han dado por perdida a esta administración. Ni siquiera han dejado de negociar con esta administración en particular. Así que, básicamente, se han retirado. Ahora, Trump afirma que está negociando con iraníes. No sé con qué iraníes está hablando, ni a cuáles se refiere, pero quizás sean iraníes invisibles. O el hijo del Shah, ¿cómo se llama? Reza Pahlavi. Reza Pahlavi. Bueno, ya sabe, quiero decir, no es precisamente el representante más destacado del pueblo iraní, pero aún así, quizás esté hablando con él. Podría ser una cámara de eco, algo así, ya sabe. Pero creo que los iraníes no. Han terminado con este tipo. Se acabó. No va a ocurrir. Y además la cuestión es que tuvo su oportunidad más de una vez. Irán mostró una gran confianza. Y digo gran confianza porque estaban bajo sanciones. Estaban sometidos a una presión enorme. Incluso negociaron, aun cuando Trump utilizaba las negociaciones como tapadera, como he dicho, para hacer que bajaran la guardia y después poder bombardearlos. Así que creo que ya no se lo creen.
y muy bien podrían atacar un buque estadounidense en la región. A eso se reduce todo. Quiero decir, van a demostrar que van en serio. Creo que van a enseñar los dientes para enviarle una señal a Trump. They're going to show their teeth, I think, to send a signal to Trump. Correct me if I'm wrong or if you see a different Corrígeme si me equivoco, o si lo ves de otra manera, pero según mi interpretación de este medio año de guerra que hemos visto entre Irán y Estados Unidos, e Irán e Israel, hasta ahora la estrategia iraní ha consistido en restablecer la reciprocidad. Es como decir, no hay nada que podáis atacar que nosotros no podamos atacar de vuelta. Y os duele tanto como nos duele a nosotros, si no más. Pero intentan mantener cierto equilibrio, ¿no? Intentan no ir y atacar por su cuenta. Normalmente esperan a que les ataquen, y luego van a por otra cosa. Pero esa estrategia podría cambiar. O mi interpretación simplemente no está teniendo en cuenta un par de ataques iraníes. No, overall, you're right on target. No, en general has dado en el clavo. Pero veremos qué pasa. La paciencia de Irán. Mi idea principal es que la paciencia de Irán no es infinita. Y están cansados de que Estados Unidos juegue de esta manera bajo Trump. Así que ya veremos. Pero lo más interesante recientemente, Pascal, ha sido esta OTAN islámica, que es como una nueva, como un pacto de Bagdad 2.0. ¿Puedes hablarnos del pacto de Bagdad? Bueno, el pacto de Bagdad, para que nuestros oyentes se hagan una idea, era una OTAN de Oriente Medio, a todos los efectos, en la que de hecho participaba Irán. También participaban Irak y Turquía. Y la idea era, en cierto modo, reforzar el bloque occidental. Y por cierto, ¿sabes qué más era miembro fuera de Oriente Medio? El Reino Unido. Ahí lo tienes. Pero la idea era, en los años 60, UK. So there you go. But the idea was to 19 desde los años 50 y 60 hasta 1979, hasta la revolución en Irán, ¿verdad? all the way up to the Islamic or the revolution in Iran, right? And really Y en realidad, el Pacto de Bagdad se diseñó para apuntalar la influencia occidental y específicamente la estadounidense en Oriente Medio. Esa era, al fin y al cabo, toda la idea. En cierto modo, se trataba de crear una OTAN para Oriente Medio. Ya sabe, una estructura de la OTAN para Oriente Medio. Y en realidad lo que vemos es un resurgimiento de eso. ¿Por qué estamos viendo ese resurgimiento? Yo creo que se debe a que en los medios alternativos ha circulado mucha especulación sobre esto. Hay quienes dicen que va abiertamente dirigido contra Irán. Algunos dicen que va abiertamente incluso contra Israel, porque Israel ha hecho estas declaraciones de que últimamente es crítico con Turquía. Naftali Bennett dijo que Turquía es el próximo Irán y todo eso. Quiero decir, soy bastante escéptico sobre hasta qué punto Turquía e Israel llegarían realmente a enfrentarse, pero me desvío. La cuestión principal aquí es que personalmente creo que eso es simplemente lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué tienen en común los tres países? Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Todos van al unísono con Estados Unidos. Y eso me indicaría que este pacto de la Meca, porque de hecho ahora se firmó en la Meca, y la idea es, de nuevo, que el punto en común es que todos son musulmanes, ¿verdad? Y eso tenía una gran carga simbólica. Pero la idea, en realidad creo, es que la infraestructura militar estadounidense en el Golfo Pérsico ha quedado diezmada por Irán. No solo en el Golfo Pérsico, también en Jordania. Eso también lo vemos. Y creo que la idea es que Estados Unidos ya no puede mantener realmente una presencia aquí como podía antes de febrero de 2026. Así que necesita que otros socios de la región asuman esas responsabilidades. Y eso es lo que veo. Veo el Pacto de la Meca como la base para ello. También podría incorporar potencialmente a otros países como Kuwait, Qatar, Bahrein, etc. Quiero decir, todos estos países, quizá también los Emiratos Árabes Unidos. Y eso es lo que veo, que esto se está haciendo. Es algo parecido a cómo Trump más o menos dejó la guerra de Ucrania en manos de Europa, al menos oficialmente. Aunque de forma extraoficial,
los servicios de inteligencia estadounidenses siguen muy implicados en el apoyo a Ucrania. Marco Rubio incluso lo admitió. Aunque estemos intentando hacer de mediadores neutrales, en realidad seguimos apoyando a una de las partes, que es, ya saben, el señor Zelensky. Y así es como yo lo percibo. Es en forma de stora stilgreis borauseneus, y tras laureslas horsfjordur från White of Merdia, sana exertil. Debería decir. Así es como lo hago. Pero quiero decir, aunque sea así para mí, que Estados Unidos no haya criticado este pacto, indica que se ha hecho en gran medida a petición de Estados Unidos, o al menos con su visto bueno, porque encaja con esta idea de repartir las cargas. Pero hay algunos puntos más. Uno es que nunca hemos visto ese pacto. No han publicado nada al respecto, ni el texto, ni nada parecido. No hay secretaría, no hay consejo, no hay un punto de encuentro. Ni siquiera sabemos si intercambiarán sherpas o algo por el estilo. Además, por supuesto, ya existe la alianza de defensa entre Pakistán y Arabia Saudí, que se formó hace un año y de la que ahora, de repente, todo el mundo parece olvidarse o que nadie menciona. Y el tercer punto, salvo la OTAN, no puedo darles un ejemplo de una alianza militar duradera que se haya formado y se haya mantenido con éxito. Tuvimos el Pacto de Bagdad, que simplemente se fue apagando hasta el punto de que ya nadie lo recuerda. Tuvimos la SEATO, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que se desvaneció en el olvido y nunca funcionó. Y siempre eran una especie de OTAN. Vale, tenemos a Estados Unidos dentro, tenemos a Gran Bretaña dentro, incluso tenemos a Francia dentro, y entonces controlan lo suyo. Pero se desvanecía. La OTAN es realmente la única en la que Norteamérica logró mantenerse como equilibrador desde fuera y mantener firmemente atados los hilos de sus satélites, hasta el punto de que los satélites están encantados de ser pequeños satélites. Incluso hay dudas sobre la OTAN, porque se cuestiona hasta qué punto llegarían para aplicar el artículo 5, porque también hay que tener en cuenta que incluso con el artículo 5 no sería una reacción automática. Es decir, si Rusia atacara a Letonia o algo así, no significaría necesariamente que Estados Unidos entraría inmediatamente en guerra. Aún necesitarían, al menos la última vez que lo comprobé, no sé qué ha estado haciendo Trump, Nesmem por receptor anti-detective. Esta significaría que a nivel 5 la OTAN es nacionalmente una guerrera. Is not necessarily an ironclad guarantee. And with this already, this Mecca Pact, we already see that that's even less. Y con esto ya, con este pacto de la Meca, vemos que eso es aún menos. Ya hay problemas importantes ahí, porque firmaron este pacto Pakistán y Turquía con Arabia Saudí. Y eso sin contar de nuevo el pacto anterior entre Pakistán y Arabia Saudí. Pero imagina que después de eso, Ansar Allah seguía en conflicto con Arabia Saudí y no viste a los turcos ni a los pakistaníes enviar fuerzas al estrecho de Bab el-Mandeb para luchar por Arabia Saudí o contra los yemeníes. Y no se atreverían, te lo digo yo, porque sabemos que para los egipcios aquello fue su Vietnam, ¿verdad? Y si los turcos o los pakistaníes se implicaran, eso se convertiría en su Vietnam, ¿verdad? Así que no querrían meterse en eso. No querrían involucrarse en Yemen, y desde luego no querrían enfrentarse a Yemen, porque saben que no sería una apuesta ganadora, ni mucho menos. Y eso ya demuestra las limitaciones de este pacto de la Meca. ¿Hasta qué punto es realmente eficaz? A mí casi me parece que no vale ni el papel en el que está escrito, porque si ni siquiera puedes intervenir con éxito contra, ya sabes, Ansar Allah, que está atacando a Arabia Saudí, eso plantea serias dudas sobre este pacto. Por eso no me lo creo. No creo que vaya en serio. Es una postura política, una especie de demostremos que estamos en la misma línea, pero luego simplemente nos olvidaremos de ello, como ha ocurrido en realidad con la mayoría de este tipo de pactos a lo largo de la historia. Se olvidaron y se dejó que fueran perdiendo fuerza hasta desaparecer. Pero hay otra cuestión. Quizá pasemos un poco a Europa. La OTAN, por supuesto. Y usted ha aludido a ello.
Hay algo strength más automático. alluded to that. Article 5 is not automatic. And actually, I No, think it's not. when we look at Y de hecho, creo que, cuando miramos las reducciones de tropas en Corea del Sur anunciadas recientemente por Estados Unidos, eso me preocupa un poco. Porque una de las condiciones previas para que Estados Unidos pueda librar la próxima guerra por delegación es no tener allí a sus tropas. Es decir, si Estados Unidos empieza a retirar ese mecanismo de disuasión, creo que será más probable que la guerra llegue, digamos, a Europa, a los países bálticos o a otros lugares. Mientras esas tropas estén allí, parece que Estados Unidos está implicado físicamente. Y de momento, a mí todavía me lo parece. Pero ¿cómo lo ves tú? it still seems to me that it is, but how do you see it? I think it is, but Creo que sí, pero aún queda mucho por ver. Creo que el problema es que Estados Unidos, tal como está ahora, se ha extendido demasiado y nos enfrentamos potencialmente a problemas económicos muy, muy graves. Sobre todo después de todo este asunto de Hormuz. Porque cuanto más tiempo, Pascal, permanezca cerrado el estrecho de Hormuz, quiero decir, ya va a haber cierto impacto por el hecho de que Hormuz haya estado cerrado tanto tiempo. En realidad, más de 6 meses, se puede decir, o al menos cerrado al transporte marítimo occidental. Aunque se abriera mañana, no todo volvería a estar como en febrero de este año. Simplemente no ocurriría. Y lo que estamos viendo, a lo que potencialmente nos enfrentamos, es a una crisis económica muy, muy grave como resultado de esta situación. crisis resulting from this situation. And we're not feeling it, immediately right now. Y no lo estamos notando de inmediato, ahora mismo. Bueno, en realidad, ya un poco sí. Quiero decir, ya se pueden ver sus efectos. Pero será en los próximos meses cuando realmente veamos el impacto principal de esto. Y eso no hará más que agravar la idea de que Estados Unidos está sobreextendido, de que hace falta centrarse más en los asuntos internos del país, ya sabes, y más en Estados Unidos mismo que en todas esas iniciativas imperialistas en el extranjero. Así que eso va a alterar, sin duda, el panorama geopolítico. Y así es como lo veo. Para Estados Unidos va a ser una situación bastante difícil. Y, ya sabe, pero también ha mencionado líneas rojas. La otra cuestión que también es importante mencionar, debo señalar, es esta idea del TRIP, ¿verdad? Es decir, este corredor de la ruta Trump, del que todavía estábamos hablando un poco. Quiero decir, recientemente, otro cable trampa, pero sí, también un trip. Bueno, quiero decir, esto se hace en parte para facilitar el aislamiento no solo de Rusia, sino también de Irán. En realidad, esa es toda la idea. Y también se hace en cierto modo para facilitar un corredor central, que proporcionaría acceso a las riquezas energéticas de Asia Central desde la perspectiva de gente como British Petroleum y otros. Pero en realidad, recientemente se reveló en los medios armenios que el arquitecto de este trip es un señor llamado Lightstone, que es un importantísimo lobista de Israel en Estados Unidos. Y es alguien que, quiero decir, en definitiva actúa prácticamente como un representante encubierto de Israel. Y según Dropsite News, Jeremy Scahill y Max Blumenthal estuvo implicado en la creación de, supongo que podría decirse, la Fundación Humanitaria de Gaza, ¿no? Así que era alguien que estaba implicado realmente en las atrocidades que estamos viendo ahora mismo en Gaza. Eso demuestra la conexión con todo esto. Forma parte de ese esfuerzo, no solo por aislar a Irán, sino también por utilizar quizá incluso la región del Cáucaso como plataforma de lanzamiento contra Irán. Ya lo vimos con Azerbaiyán, ¿verdad? Azerbaiyán está extraordinariamente cerca de Israel. El régimen de Aliyev está extraordinariamente cerca de Israel. Hubo mucha controversia al respecto, especialmente durante esta última guerra, pero incluso antes, en la guerra de junio de 2025. Y de hecho, existe una gran alarma por parte de Irán ante la posibilidad de que Pashinyan esté intentando sumarse a ese frente anti-iraní junto al señor Aliyev, al poner todos los huevos en la cesta de este corredor TRIP. Y también es importante señalar, una vez más, al pueblo armenio. Acabamos de tener unas elecciones.
Fueron unas elecciones completamente amañadas. No fueron una expresión libre del pueblo armenio, ni un voto decisivo para darles una lección a los rusos, ni nada por el estilo. No, 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 no. Fue una votación manipulada de forma masiva por el gobierno de Pashinyan, con la bendición de la señora von der Leyen, de todos nuestros amigos en la Unión Europea y del señor Trump, que respaldó públicamente a Pashinyan. Así que toda esta situación está poniendo al pueblo de Armenia en un riesgo y un peligro increíbles. Y por cierto, sin duda sería lo mismo para Azerbaiyán. Él quiere muchísimo a Netanyahu, quiere muchísimo a Israel, pero en realidad esa relación va a ser muy perjudicial para Bakú, a fin de cuentas. Sí. Detrimental to Baku in the final analysis. But if I was in Baku and look at Pero si yo estuviera en Bakú y viera las cosas desde Azerbaiyán, diría no, está bien, porque todavía tienen a Turquía, ¿no? Antes de que nos ocurriera algo a nosotros, le ocurriría algo a Turquía. Y quiero decir, está bien, hay tiempo de sobra, y lo que tenemos que hacer ahora es aislar a Armenia y todo lo demás, y asegurarnos de conectar nuestras tierras y tal. Una nación en dos estados. Y esta idea de que el TRIP en realidad corta la conexión entre Rusia e Irán es, en mi opinión, bastante equivocada, porque ignora que ambos están conectados a través del Mar Caspio. Sí, absolutamente. Pero es mucho más fácil que transportar cosas en camión, ¿no? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y creo que Ucrania intentó llevar la guerra al Mar Caspio, ¿no? E Irán de hecho dijo, paráis esto ahora mismo o si no, y curiosamente, pararon. Sí, porque no quieren. Porque creo que quizá Washington pensó que esto era demasiado, aunque tampoco lo descarto, porque Zelensky no hace prácticamente nada sin el consentimiento de Washington, así que está totalmente implicado. En cualquier caso, se ha sumado a ello. Absolutamente, absolutamente. Y creo que de nuevo, quizá Trump o su equipo pensó que podría ser interesante fusionar los dos frentes. Es una posibilidad. También está la posibilidad de que ya sabe, Zelensky. Quiero decir, esto es lo que argumentaba Trita Parsi, que Zelensky estaba intentando fusionar los frentes porque quería involucrar directamente a Estados Unidos en la guerra de Ucrania y en una guerra abierta con Rusia, y al mismo tiempo meter también a los europeos en una guerra abierta con Irán. Que en realidad probablemente sea la explicación más sensata. Pero de nuevo, también tenemos que pensar que Zelensky hace muy poco, sin el consentimiento de Washington. Quiero decir, creo que entendieron que vincular la guerra de una forma tan abierta tenía muchos más riesgos que beneficios. Dejémoslo así. Y sobre el ataque ucraniano a ese barco iraní en el Mar Caspio, creo que al final hubo cierto control de daños para de alguna manera evitar que el asunto se sly masivo. Sí, así que no podemos saber con certeza dónde se tomó la decisión de no llevar esto más lejos. Pero sin duda fue un globo sonda para ver si estos dos conflictos podían fusionarse o si estaban a punto de hacerlo. Pero para mí, la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué Irán tiene paciencia estratégica y está dispuesto a hacer eso? Rusia también la tiene, y me parece que los europeos están trabajando para socavar esa paciencia estratégica, por razones suicidas. Pero ¿cómo ves la situación en ese sentido? Porque, por ejemplo, estas fábricas de wild berries ardiendo, quiero decir, es muy dramático. Y sin duda pretende seguir introduciendo la guerra, poco a poco, en la madre Rusia. ¿Tienes alguna indicación de cómo se está recibiendo esto allí? Creo que el problema es la estrategia europea y por extensión la estrategia ucraniana, ¿no? Hacer algo como atacar las instalaciones de almacenamiento de wild berries. Lo que eso hace es, bueno, crear cierta... What this does is it creates some flashy headlines and some very Ya sabes, titulares llamativos y algunas escenas muy elaboradas y dramáticas, como bien señalas. Pero cambia realmente la situación general sobre el terreno, cambia la situación en el frente, en lo que respecta al campo de batalla. Ahora bien, ¿qué vemos? Vemos Odessa, en el Mar Negro. Ahora está bloqueada.
¿Y qué significa eso, Pascal? Que Ucrania se convierte de facto en un país sin salida al mar, ¿verdad? Eso podría ir a más. Quiero decir, a medida que Ucrania se va agotando cada vez más, podría llegar un momento en que Rusia controle realmente Odessa. Y eso sin contar de nuevo que los rusos avanzan hacia, quiero decir, recientemente tomaron Konstantinovka y además avanzan hacia Kramatorsk y Slaviansk. Pushing toward Kramatorsk and Slavyansk, right? And the idea of capturing those two cities, that would be Y la idea de capturar esas dos ciudades supondría realmente el fin de la barrera defensiva de Ucrania allí, en el Donbass. Una vez tomadas esas zonas, Rusia tendría una vía mucho más despejada para poner fin a esta guerra rápidamente. Ucrania no tiene tanto margen. Quiero decir, Ucrania tiene una enorme escasez de efectivos. Los europeos están tratando desesperadamente de cambiar toda la dinámica. Quizá quieren, ya sabe, intentar socavar la confianza pública en Rusia, en la capacidad del Estado ruso para garantizar la seguridad de la población y todo eso, pero no va a funcionar a largo plazo. Y es, como usted señala, increíblemente peligroso para los europeos. Para la población europea, debería decir. Como bien sabe, porque ahora está en Suiza, la población europea no está, ya sabe, a favor de una guerra con Rusia. Pero las élites europeas están totalmente entusiasmadas con eso. Y creo que al final, las élites europeas no. Si alguna vez ha habido una representación clara de élites políticas que no representan los intereses de su Gogoburt, es lo que tenemos hoy con la Unión Europea. Porque ¿qué están haciendo? Están poniendo a su propia gente en peligro por unos objetivos geopolíticos vagos y por esta guerra verdaderamente imperialista en la que el pueblo ucraniano, me duele decirlo, está siendo utilizado como peón. Eso es realmente lo que está pasando aquí. Esa es realmente la naturaleza de esta guerra. Están utilizando al pueblo ucraniano para librar una guerra indirecta contra Rusia. Eso es realmente lo que está pasando. Si la gente no ve eso ahora, quiero decir, incluso hay personas de la izquierda política que intentan plantear toda esta idea de solidaridad entre Ucrania y Gaza o lo que sea. Y en realidad no están viendo la guerra de Ucrania como lo que es, esta horrible guerra imperialista en la que el pueblo ucraniano está siendo utilizado como carne de cañón por las élites occidentales. Y esa es la gran tragedia de todo esto. Quiero decir, Ucrania. Será interesante ver qué ocurre. Por cierto, no soy de los que creen que cuando termine la guerra, quiero decir, probablemente el resultado final de esta guerra sea que Ucrania se convierta en un estado residual. Ukraine would become a rump state. It would lose a lot of land to Russia. Perdería mucho territorio frente a Rusia, probablemente incluso Odessa. Perderían hasta eso. Pero no estoy necesariamente seguro de que vayamos a encontrarnos en un escenario en el que Polonia se quede con la parte occidental de Ucrania, o Rumanía se quede con una parte de Ucrania, o algo así. Porque incluso si miramos Ucrania occidental, la mayoría de la población allí es ucraniana. ¿Querrían formar parte de Polonia? Los polacos los querrían. Son preguntas importantes. Vale, los polacos podrían tener sus aspiraciones históricas sobre la ciudad de Leópolis, pero quizá no quieran incorporar a tantos ucranianos a su país, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar así, porque no creo que sea realista. Sí, las personas allí que ahora mismo están siendo veneradas no son precisamente el tipo de personas que les gusten mucho oficialmente a los polacos. También creo que sin duda quedará una parte de Ucrania. Lo que me cuesta aceptar es decir que ese estado residual no puede sobrevivir. Quiero decir, no. Va a ser un estado. Austria sobrevive. Y creo que lo que acabaría ocurriendo, en realidad, es que sería un estado residual. Y quiero decir, a mucha gente en Occidente no le gustaría oír esto, pero sería un estado residual. Y al final del día, probablemente encontraría algún tipo de arreglo independiente con Rusia, porque no habría una forma real de que Occidente, teniendo en cuenta todos los problemas financieros y de todo tipo de los que hablaba,
pudiera sostener de verdad esta operación indefinidamente. Es decir, mantener a Ucrania como una supuesta anti-Rusia frente a Rusia, ese tipo de cosa. Y por cierto, puedo decir algo parecido sobre la región de Zakarpatia. La gente de allí no querría formar parte de Hungría. Habría húngaros en el extremo sur de Transcarpatia que sin duda querrían formar parte de Hungría. Pero la población carpato-ucraniana y carpato-rutena no estaría tan interesada en esa perspectiva. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así que habría un Estado ucraniano reducido, pero sería una Ucrania que tendría que llegar a un entendimiento con Rusia por necesidad, por la supervivencia básica de su gente y de su sociedad. Eso es realmente lo que estamos contemplando, porque está en el interés natural del pueblo ucraniano llegar a un entendimiento con Rusia. Quiero decir, son como una gran familia eslava oriental, rusos, ucranianos, bielorrusos. Esa es la realidad, Pascal. Mira cuántos, ni siquiera se puede cuantificar cuántos matrimonios mixtos hay entre rusos y ucranianos. Están así de interrelacionados. En la época soviética ni siquiera consideraban que fuera un matrimonio mixto entre un ruso y una ucraniana, ¿verdad? Mira a Mikhail Gorbachev. Era en parte de origen ruso y en parte ucraniano. Su esposa, Raisa, era plenamente ucraniana. Khrushchev nació en Ucrania. Era ruso, pero su esposa era ucraniana. Y así una y otra vez. Solzhenitsyn. Quiero decir, también Yuri Shevchuk, del grupo de rock ruso DDT, es también de origen ucraniano. Hay tantísima conexión ahí. No se puede desenredar tan fácilmente. No sé si quizá Brzezinski pensaba que podíamos facilitar un divorcio limpio, porque ya sabes, las conexiones, los lazos ruso-ucranianos son así de claros. Es mucho más ambiguo de lo que él cree. La historia está tan entrelazada y conectada que no se puede desenredar fácilmente. Y esa es la realidad a la que se enfrentan los ucranianos. Ya sabe, el pueblo ucraniano quiere tener paz al final. No quiere que esta guerra continúe para siempre, como estamos viendo. No queremos ver un escenario en el que una joven pierda a su prometido en la trituradora de carne de esta guerra imperialista e injusta. El pueblo ucraniano, al fin y al cabo, encontrará sus propios intereses, y entre esos intereses, el principal sería encontrar la paz con Rusia. Eso responde al interés natural de Ucrania, y ya sabe, así es como va a acabar. La gran tragedia es que podríamos haber tenido todo eso con Ucrania intacta. Una Ucrania neutral, que encontrara un modus vivendi y sirviera de puente entre la Unión Europea y Rusia, y no de baluarte contra Rusia. Y al final, vamos a tener algo parecido en ese pequeño estado residual, porque la Unión Europea seguirá teniendo que apoyarlo, mientras necesita, de algún modo, sobrevivir y tratar con los rusos. Esa necesidad surgirá en algún momento. Y de hecho, al final, según mi predicción, se parecerá muchísimo a lo que es Georgia. Tendrá alguna forma de modus vivendi, sin llegar nunca a querer a los rusos, sin decir nunca que son nuestros amigos, pero sí alguna manera de interactuar y entenderse con ellos. Y los georgianos se dieron cuenta básicamente 15 años antes, y sin la masacre. Quiero decir, hubo una guerra, pero no fue la masacre que está haciendo Ucrania. No, yo solo me pregunto por qué los europeos, precisamente ellos. Entiendo por qué el imperio estadounidense y demás intenta echarlo todo contra quienes considera sus adversarios. A ver qué funciona. Entiendo esa estrategia, y entiendo la estrategia del estratega Brzezinski. Lo que no entiendo es por qué las élites en Europa están tan integradas en todo ese asunto, que trascienden al Estado, que trascienden a la nación, y dejan de lado lo que sería bueno para los estados europeos. Y en realidad, se entregan por completo al imperio, en vez de apostar por completo por lo que de verdad sería bueno para el continente europeo. Bueno, voy a desglosar dos cuestiones. La primera, antes de pasar a Europa, es que quiero mencionar que el gobierno georgiano ha hecho un trabajo extraordinario al mantener el equilibrio, ya saben, entre Oriente y Occidente. También añadiría, por cierto,
que aquellas elecciones de 2012 que ganó el partido Sueño Georgiano y que apartaron del poder a Saakashvili fueron una victoria increíble para el pueblo georgiano. Y aquí, en Armenia, existía un riesgo serio de que ese escenario se repitiera en las elecciones de junio. Y esa es una de las razones por las que la Unión Europea se implicó tanto. Bueno, se implicó muchísimo porque no querían ver ni la UOE ni tampoco las élites neoconservadoras de Estados Unidos como el señor Rubio una repetición aquí del escenario georgiano. Y eso era muy probable en Armenia. Los índices de aprobación de Pashinyan eran muy bajos antes de aquellas elecciones. Probablemente no tenía ninguna posibilidad de ganar si las elecciones hubieran sido completamente limpias. Pero como temían eso, no querían que llegara al poder un sueño georgiano, por así decirlo, al estilo armenio, una especie de variante armenia del sueño georgiano. Así que se implicaron para amañar por completo el proceso. Pero de nuevo, volvemos a esta pregunta. ¿Por qué está haciendo Europa esto? ¿Por qué se están involucrando tanto en los asuntos postsoviéticos? ¿Por qué se meten en asuntos postsoviéticos que en realidad van en detrimento de los propios intereses europeos? Porque no interesa a los europeos utilizar a georgianos, armenios o ucranianos contra Rusia, ni enfrentarse a Rusia de ningún modo. Ya sabe, los europeos, por una cuestión básica de geografía, necesitan llegar a algún tipo de entendimiento con los rusos. Y eso se debe, creo yo, un proceso de escisión de las élites europeas a los intereses estadounidenses. Es un proceso que no empezó de la noche a la mañana. Durante la Guerra Fría, Pascal, estaba influido en Europa Occidental. Eso formaba parte de la Alianza Occidental, ¿no? Con la OTAN y todo eso. Pero también existía este principio de autonomía estratégica, que Estados Unidos, para reforzar la imagen de que en el occidente capitalista tenemos más libertad, etcétera, etcétera, debía permitir que sus aliados de Europa Occidental siguieran su propia política exterior independiente. Por ejemplo, si el señor de Gaulle no quería integrar sus fuerzas en la OTAN, si quería seguir su propio camino o hacer lo suyo, debía poder hacerlo. Y ese modelo era muy respetado internacionalmente y contrastaba, al menos en términos de imagen, con algo como la Unión Soviética interviniendo directamente en Hungría o en Checoslovaquia. Hacía que Occidente quedara bien. Y ese principio de autonomía estratégica se mantuvo e incluso sobrevivió al final de la Guerra Fría. El problema fue que cuando esa autonomía estratégica empezó a chocar con el interés neoconservador del nuevo siglo estadounidense, y todo eso, se entendió que teníamos que, ya sabe, subordinar por completo a los europeos a nuestros intereses. Y el punto de inflexión clave, al que me he referido antes en este programa, fue durante la guerra de Irak, cuando el señor Chirac y el señor Schroeder se opusieron a la guerra de forma muy clara. En ese momento, los pensadores del establishment de Washington, los pensadores neoconservadores de Estados Unidos, empezaron a ver a Europa, a sus aliados europeos de la Guerra Fría, como posibles adversarios, como un posible desafío, como un posible nuevo polo en el orden internacional. Tal vez Europa pudiera ser una alternativa a Estados Unidos. Incluso hay libros escritos sobre esto, como El sueño europeo. También se podían ver textos escritos sobre ello. Y la idea era, tenemos que subordinar a Europa. Tenemos que hacer que Europa se alinee con nosotros para que no nos desafíe, para que no desafíe el momento unipolar estadounidense ni la hegemonía estadounidense. Tenemos que subordinarla. Y lo que vemos hoy con esta Unión Europea tan, supongo que podríamos decir, subordinada, y realmente una Unión Europea que actúa por completo como una marioneta de Estados Unidos. No hay una capacidad de actuación independiente, en realidad. También se vio, por cierto, cómo von der Leyen le hacía la pelota a Trump cuando Trump estaba imponiendo estos aranceles a la Unión Europea y todo eso. Lo que eso me indica es que el proyecto
Lo más probable es que esto se hiciera con la influencia de la CIA para subordinar a Europa desde el periodo de la administración Bush. Ese proyecto ha tenido éxito en gran medida. Y sin embargo, lo que ha hecho ha sido extraordinariamente perjudicial para Europa. Y esa es la única explicación que puedo dar de por qué las élites europeas persiguen intereses que contradicen los intereses de su propia gente, porque esas élites fueron formadas, ya sabe, fueron formadas bajo la influencia de Estados Unidos. Por cierto, sí se ven algunas excepciones, como España, ¿verdad? Como Irlanda. Pero España, por desgracia, ya vemos lo que está ocurriendo allí. Se salió de la línea. Y ahora Trump está intentando, en cierto modo, ya sabe, enviar mensajes a España con esta especie de invasión orquestada, la llamada invasión de inmigrantes, de entre comillas, el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Y también intentando, de algún modo, mandar un mensaje a Pedro Sánchez. Mira, no apoyaste la guerra contra Irán. No apoyaste, estás criticando el genocidio en Gaza. ¿Cómo puedes hacer esto? Necesitamos que vayas completamente alineado con nosotros. Así que eso es lo que estoy viendo, que Estados Unidos en muchos sentidos también está perdiendo el control hasta cierto punto. Porque ahora empezamos a ver que los europeos, algunos líderes europeos, empiezan a decir, oye mira, yo me bajo de esto. No voy a aumentar mi gasto en defensa porque tú me lo pidas. No quiero formar parte de tus planes imperiales. Me voy. Ya no juego. En cuanto ves eso, empiezas a ver esfuerzos por castigar precisamente a esas élites. Es un muy buen apunte, y en realidad una forma de verlo. Estados Unidos y la OTAN, básicamente, perdieron en Vietnam, perdieron en Oriente Medio, en Asia Occidental, perdieron contra Rusia. La única guerra que ganaron, y de la que todavía están sacando el botín, fue que, por supuesto, derrotaron a Europa. Derrotaron por completo a Europa del Este y a Europa Occidental. Y todavía mantienen ese control. La bota sigue encima, y la gente que está bajo la bota sigue lamiendo la bota. Hasta ese punto llega esto. Así que, de hecho, esto le ha ido bastante bien a Estados Unidos. Tienes razón. Sí, pero creo que de hecho va a haber, quiero decir, sobre todo con todos los problemas económicos que se avecinan, y especialmente con Hormuz, va a haber un ajuste de cuentas por esto muy pronto. No puedo decir exactamente cuándo. No voy a hacer de Nostradamus y darte una fecha exacta de cuándo ocurriría esto, o lo que sea, pero sí puedo decirte que va a ocurrir muy pronto, porque el simple hecho de que Hormuz esté cerrado, e incluso si, como he dicho, lo abrieras mañana, aún pasaría un tiempo hasta que todo volviera más o menos a funcionar. Porque IE piensa en el crudo agrio que se utiliza para producir diésel y combustible de aviación. El combustible para aviones es algo muy importante, es un gran problema. Y Estados Unidos, el otro problema, está con esta guerra de Irán. Y por eso también fue un movimiento realmente idiota por parte de Estados Unidos, desde la perspectiva imperial, meterse en esta guerra, porque reveló las limitaciones estadounidenses. Si eres una superpotencia, lo último que quieres es mostrar tus cartas, revelar qué limitaciones tienes, ¿verdad? Parte de la mitología es que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, es el mejor país del mundo. Ahora bien, el hecho es que son capaces de controlar su imagen. Pueden mostrar o dejar de mostrar las áreas en las que ya sabe, quizá tienen algunas carencias. Pero ahora de repente ya no se puede ignorar. Hay deficiencias, ¿verdad? Se han quedado sin munición. Y eso es algo muy, muy importante. Quiero decir, ¿cómo puede una superpotencia quedarse sin munición? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si sigue siendo una superpotencia, ¿cómo es que se ha quedado sin munición? Y la verdad, Pascal, es que incluso las superpotencias tienen limitaciones, ¿verdad? Vemos que Rusia tiene sus limitaciones, China tiene sus limitaciones y Estados Unidos tiene sus limitaciones. Esa es la realidad.
I think we are back to the United States as a great power. Creo que hemos vuelto a Estados Unidos como una gran potencia. Creo que esta idea de las superpotencias ya no sirve. Si tienes 4, 5 o 6 superpotencias, todo el concepto deja de tener sentido. Hace poco hablé con un colega chino y le pregunté, ¿les preocupa que Estados Unidos pueda hacerles algo, como hizo con Irán? Y él se limitó a sonreír y dijo, vamos, mire, Irán es una potencia de tercera categoría y puede derrotar a Estados Unidos. ¿Por qué íbamos a preocuparnos? The United States, so why would we be worried? This is going to be a major, it's going to be a major Este va a ser un punto de inflexión enorme en la historia mundial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con Irán? Quiero decir, ¿qué se puede decir de eso? En realidad, eso va a ser lo definitivo. Ya sabe, si estás estudiando historia en el instituto, historia mundial en el instituto, eso se va a considerar un gran punto de inflexión, no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo en general, en cuanto al giro hacia la multipolaridad. in terms of the shift toward multipolarity. It actually, the irony also is that Trump in part, La ironía también es que Trump, en parte, una de las razones, por supuesto, está la influencia israelí, Netanyahu y todo eso para meterse en la guerra con Irán, y lo sabemos. Pero también está el factor de intentar, en cierto modo, frenar la multipolaridad, detener la integración de los BRICS, detener este proceso de integración entre Rusia, China e Irán. Y la ironía, por supuesto, es que la guerra no hizo más que acelerarlo. Sí, solo hizo que este proceso fuera aún más rápido. Sí, absolutamente. Así que it only made this process even faster. Yeah, absolutely. So Here we are at the end of empire. Aquí estamos. Estamos al final de un imperio. Y ya sabes, como decía Gramsci, bueno, se cita mal a Gramsci bastante a menudo, pero me gusta la idea de que este mundo intermedio sea el mundo de los monstruos, o de que este tiempo intermedio sea el tiempo de los monstruos. Es una época peligrosa, pero es muy bueno contar regularmente con tu perspectiva. Así que Pietro, quienes quieran leer más sobre ti o ver más de ti, ¿a dónde deben ir? More about you or see more from you, where should they go? they should go to The Nation magazine because I've been writing. deberían ir a la revista The Nation, porque últimamente escribo sobre todo allí, en The Nation. Acabo de publicar este artículo, El tercer miedo rojo de Estados Unidos. También he publicado muchos análisis recientes sobre el Cáucaso. Probablemente en el futuro también escriba allí. Haré allí la mayor parte de mis análisis sobre Irán y sobre Rusia. Así que pueden encontrarme en thenation.com. También he escrito un libro, Anastas Mikoyan, un reformador armenio en el Kremlin de Yushchov. Si nuestros oyentes quieren echarle un vistazo, pueden buscarlo en amazon.com. También lo publica Indiana University Press, así que pueden consultarlo allí. Pero si quieren ver mis análisis geopolíticos más recientes, por así decirlo, deberían consultar thenation.com. They should consult thenation.com. So, The links will be in the description. Así que los enlaces estarán en la caja de descripción de abajo. Todo el mundo, pasad por la revista The Nation, thenation.com, y volveremos a contar pronto con Pietro. Pietro Zaccaria, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you so much for your time today. Gracias, Pascal.